Atención profesores e investigadores de las divisiones académicas de Ciencias Básicas, Ciencias y Tecnologías de la Información, Ingeniería y Arquitectura y las multidisciplinarias de Comalcalco y Jalpa de Méndez. La defensa y preservación de nuestros derechos sindicales la realizaremos a través de la consulta de legitimación del contrato colectivo de trabajo vigente del SPIUJAT. Para ello, debes acudir el 15 de febrero de 2023 a los siguientes centros de votación ubicados en The City, sala de usos múltiples del edificio L. En esta casilla también emiten su voto las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y Arquitectura. Dan C, aula magna del edificio F. Dan JM, sala audiovisual D107 del edificio D. Todas las sedes en horario de 8 a 16 horas. Para sufragar es necesario presentar cualquiera de las siguientes identificaciones oficiales vigentes en forma física: credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, pasaporte o cédula profesional con fotografía. Recuerda, tu participación es importante. Unidad y Progreso Académico. Comité Ejecutivo 2022-2025. Tips básicos de lo que tu cuerpo necesita. Los minerales que contiene el pescado ayudan a mejorar la visión y que nuestra piel se mantenga saludable. Además, beneficia el óptimo desarrollo del cerebro, por lo que reduce las posibilidades de padecer Alzheimer durante la vejez. Consume pescado y jamás olvidarás los mejores momentos de tu vida. Aliméntate correctamente y conecta con tu salud. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Clasificación A. Apto para todo público. El turismo es una política pública a la cual hay que destinarle recursos, recalcó el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, en la presentación de Fortalezas de Villahermosa para hacer sede de eventos memorables. Reconoce revista Nat Geo al estudiante de biología de la UJAT, Eva López, por su investigación sobre los componentes esenciales del agua del río San Pedro Mártir en Balancán, Tabasco. Firma la UJAT convenio de colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Tabasco a estudiantes a aprovechar oportunidades en materia agropecuaria. Tenemos que hacer que la sociedad tabasqueña conozca el trabajo de profesores y alumnos, señaló el rector Guillermo Narváez Osorio durante el tercer simposio en tópicos de biología tropical. Concluyen alumnos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, especialidades médicas en el Hospital de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus, reconocen la labor de profesores y directores que les brindaron conocimientos. Implementa el Hospital Dr. Juan Graham Casasus programa de desayunos ligeros para pacientes oncológicos. Se ofrecen entre 90 y 100 alimentos, refirió el director del nosocomio, Víctor Manuel Narváez Osorio. Identificados 15 casos de alumnos que buscaban titularse bajo la modalidad de tesis, afirma el rector de la máxima casa de estudios. Se descubrió esta situación gracias a software antiplagios adquirido por la UJAT, puntualizó. Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegará a México este sábado. Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buscará reforzar el convenio de salud para contratar más médicos de la isla y se tratará la posibilidad de importar balasto para los rieles del Tren Maya. Le invitamos a escuchar la opinión docente con el profesor e investigador Elías Balcázar. Hoy en la sección de Cultura y de nuestro patrimonio universitario le presentamos la obra Historias del Deporte Tabasqueño, trabajo realizado por Jesús Pérez Pérez. Y en los deportes, capacita la UJAT a jueces de pesca deportiva con miras a certificación. Todo esto y más hoy en UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a UJAT Noticias, todo lo que debe saber, donde le traemos lo mejor del ámbito local, nacional, internacional y sobre todo universitario. Mi nombre es Gaby Pérez. ¿Qué le parece si comencemos con la información del día de hoy? Vamos a escuchar el pronóstico del tiempo. Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, expone su pronóstico del clima para el estado de Tabasco y nos informa que en las próximas horas
habrá una probabilidad de precipitaciones de un 20%, con una humedad de 76% y vientos de hasta 13 kilómetros por hora. La temperatura oscilará entre los 28 y los 30 grados centígrados. Y es que el Frente Frío número 30 se encuentra estacionario en la península de Yucatán, lo que hace mella en el estado de Tabasco, Veracruz y Campeche, pero sin resultar considerable para nuestro estado. Y es que se anticipaba una mayor consecuencia. Sin embargo, la entidad tabasqueña amaneció con ambiente calurosa y poca probabilidad de lluvias. Y es por ello que el semáforo de los ríos se encuentra en color verde, sin representar peligro. Sin embargo, se le pide a la población estar muy atenta de los comunicados oficiales, ya que esto, inclusive, puede ayudarlos a salvaguardar, además de su vida, su salud. Y en caso de presentarse alguna emergencia, comuníquese directamente al 911. UJAT Noticias. El Hospital de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus está implementando un programa de desayunos ligeros para pacientes oncológicos. Entre 90 y 100 desayunos diarios es la cifra de alimentos ofrecidos a los pacientes oncológicos atendidos mediante la consulta externa en el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus. Así lo refirió el director del nosocomio, Víctor Manuel Narváez Osorio, quien apuntó que la operación de esta iniciativa es administrada por la institución de salud. El voluntariado del hospital, el patronato del hospital, tienen un proyecto en donde se está surtiendo aproximadamente 100 desayunos ligeros todos los días para toda la gente que viene de las comunidades, de los municipios que vienen a desayunar y que tienen que recibir aquí sus alimentos. Desde luego son alimentos preparados específicamente para los pacientes oncológicos que no deben llevar embutidos ni ninguna otras cosas, ¿no? Es una dieta diseñada por las nutriólogas, pero es para nuestros pacientes. Narváez Osorio detalló que la dieta consiste en alimentos que resultan beneficiosos, además de idóneos para quienes padecen patologías relacionadas con el cáncer. Con imágenes de Víctor Ruiz, información de Gerardo Ayala, UJAT Noticias. Atención comunidad universitaria, hay una oportunidad para aplicar a una beca. Aquí los detalles. Como una herramienta para generar oportunidad de desarrollo humano, la Universidad de Alicante pone a disposición del público en general becas para cursar maestrías de forma presencial, becas que están dirigidas a personas de Iberoamérica pertenecientes a grupos vulnerables y con menos oportunidades. Al igual que la UJAT, la Universidad de Alicante, como agente de cambio social, tiene la voluntad de desempeñar el fundamental papel de formar ciudadanía socialmente responsable, que sepa de los retos y se comprometa con los problemas del mundo global. Este programa de becas está diseñado para contribuir a la consecución de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La convocatoria cierra en el último minuto del 6 de marzo próximo. Presenta tu solicitud a través del portal electrónico del Área de Cooperación de la Universidad de Alicante, si lo prefieres, en la página web de Becas del Banco Santander. La Beca Santander de la Universidad de Alicante cubre una duración máxima de un curso académico, de octubre de 2023 a julio de 2024. Entre los criterios de valoración para que cualquier persona acceda a estas becas se considera la nota media ponderada del expediente académico de la titulación oficial de acceso al máster, que puede ser desde medio punto hasta 3 puntos, que es el de matrícula de honor. De esa forma se van sumando puntos por autoría de una o varias publicaciones, el índice de desarrollo humano ajustado a la desigualdad del país de origen de la persona solicitante. Consulta la convocatoria completa en los portales electrónicos de la Universidad de Alicante y del Banco Santander. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Le invito a conocer las noticias universitarias. De los objetivos de la Agenda 2030, la UJAT es un ente de capacitación para su personal y para otras instituciones. La UJAT y su Departamento de Desarrollo Sustentable de la Dirección de Vinculación ha desarrollado una serie de actividades que en específico en el reciente año aplicó capacitaciones tendientes a la consecución de los acuerdos de la Agenda 2030 de la Asamblea General de Naciones Unidas. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene un trabajo muy formal, muy establecido para
los parámetros que pide Naciones Unidas de cómo abordar y articular los objetivos de desarrollo sostenible en una institución de educación superior, ¿no? Uno de ellos es establecer una capacitación formal, ¿sí?, y continua del personal administrativo y profesores investigadores. Se llevó a cabo. La exigencia que se tiene por los organismos internacionales nos pone a la vanguardia para capacitar al personal de la UJAT y también a nuestros pares. El año pasado, 2022, tuvimos oportunidad de trabajar capacitando nosotros como Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a otras 4 universidades a nivel nacional. Estamos a la Universidad Juárez del estado de Durango, el Tecnológico de Matehuala, el Tecnológico de Toreo en San Luis Potosí y por ahí otras 2 más, ¿no?, que están aquí en el estado. Y bueno, estas universidades ven el trabajo que hacemos nosotros a nivel nacional, que somos de las punteras en el tema. Mientras que a nivel global, la UJAT también figura en el tema. A nivel internacional tenemos 5 iniciativas de Naciones Unidas a las cuales nosotros estamos adheridos desde hace un par de años. Estamos hablando de la red del Pacto Mundial de Naciones Unidas, de la iniciativa PRIME, que son principios éticos para las escuelas de administración, la red SDSN, la red de desarrollo sostenible de Presidencia de la República. Este último año tuvimos la invitación de UNAI, que es Naciones Unidas Impacto Académico, que fue una invitación directa a la universidad para que subiéramos a la página de Naciones Unidas el informe del rector. Del trabajo para el 2023 y el papel de los estudiantes, el maestro Palavicini Torres así se refirió. Este año tenemos que tomarlo más fuerte. Tuvimos 60 profesores el año pasado. Este año esperamos triplicar este número, ¿sí?, porque el esfuerzo tiene que ser continuo. No podemos detenernos ahí. Ellos son la materia prima. Entonces, ellos entran aquí, o sea, y deben salir con un conocimiento correcto, completo, articulado y eficiente de lo que necesitan conocer. No solamente es ese tema mercantilista, ¿no? Es un tema de que yo tengo todos los derechos, ¿no?, a satisfacer mis necesidades actuales, pero yo también tengo la obligación de garantizar las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, esa es la forma en que nosotros debemos de crear a nuestro futuro líder del aula de clases. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. El tercer informe de actividades 2022-2023 dejó de manifiesto que la UJAT sigue el compromiso de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Con la responsabilidad de continuar como líder de la educación superior en Tabasco, la UJAT, durante el año 2022, alineó sus estrategias a lo establecido en los acuerdos que México tiene firmados con organismos internacionales. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco continúa con el compromiso asumido por México ante la Organización de las Naciones Unidas, como firmante de las iniciativas Red del Pacto Mundial, University Global Coalitions y United Nations Academic Impact, por lo que ha reforzado la difusión y divulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Los también llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por la Asamblea General de la ONU, tienen eco y correspondencia desde el alma mater de los tabasqueños, como quedó plasmado durante la presentación del tercer informe de actividades del rector Guillermo Narváez. Y en ese sentido, hemos fortalecido nuestra estrategia de vinculación con responsabilidad social, acercándonos aún más a los diversos sectores de la ciudadanía. Nos alienta mucho el compromiso de nuestros investigadores por hacer de la universidad una institución que ofrezca diagnósticos de los retos que tenemos en los municipios, en los estados y en la región. Los objetivos de la Agenda 2030 quedaron de patente en las actividades al interior de la máxima casa de estudios del Estado. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Es momento de hacer una breve pausa. Enseguida volvemos a UJAT Noticias. El cristal te acaba muy rápido. Quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente.
Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Estamos de regreso en UJAT Noticias. Eva López es estudiante de la UJAT y es una mujer de ciencia, reconocida por National Geographic. Aquí la nota. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, la revista Nat Geo, en su espacio conocido como Del Otro Lado del Cristal, reconoció a la estudiante de licenciatura en Biología, Eva López Dobrusin. La alumna forma parte del equipo de investigación que desde hace más de un lustro trabaja en el río San Pedro Mártir, en Balancán, Tabasco. López Dobrusin se ha concentrado en el elemento básico de la vida, el agua, y en específico la calidad del agua de este importante afluente. Que tiene por objetivo principal la determinación de la calidad del agua de 3 sitios del río San Pedro Mártir. Para poder determinar la calidad del agua se van a analizar los parámetros físico-químicos, como son el pH, la conductividad, la profundidad, la visibilidad, la temperatura, entre otros. A punto de culminar sus estudios de licenciatura, Eva López se destaca como un elemento clave del equipo de investigación del doctor Carlos Manuel Burelo Ramos. Eva se ha desempeñado también como traductora de idioma inglés en las visitas realizadas a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por los enviados de la revista National Geographic y la Universidad Nelson Mandela de Sudáfrica, solo por mencionar algunas. A través del espacio Del Otro Lado del Cristal y con el propósito de abrir espacio a la divulgación y el diálogo en la revista National Geographic en español, Eva López fue reconocida por ese importante sello editorial. Puntualizar que la investigación que López Dobrusin está realizando tiene como propósito determinar la calidad del agua del río San Pedro Mártir por medio de parámetros físico-químicos, como lo son el pH, la conductividad, profundidad, visibilidad, temperatura. Esto con un fotómetro multiparamétrico que permite analizar componentes esenciales del agua, lo que la convierte y se le reconoce como una mujer de ciencia. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. El Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la UJAT acordó mediante el Centro de Conciliación Laboral una nueva fecha de diálogo con la mesa negociadora de nuestra alma mater. Cabe recordar que entre las solicitudes del gremio se encuentran una conciliación imparcial, el pago del quinquenio a los trabajadores que lo ameritan, el pago de la de prima dominical y un aumento del 20% en sueldos, todo como parte de la revisión salarial y contractual. Al respecto, la secretaria general de este sindicato, Rosa Gabriela Collado Córdoba, afirmó que continuarán las negociaciones con la UJAT y por ello la nueva fecha de encuentro será el sábado 11 de febrero a las 11 a.m. Pasando a otros temas, el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, dio a conocer que se detectaron 15 casos de tesis que fueron compradas en las divisiones académicas de Ciencias Básicas y de Ingeniería y Arquitectura, ubicadas en Cunduacán. En tal sentido, detalló que tienen identificados a los alumnos que buscaban titularse bajo esta modalidad, mismas que compraron hasta en 25,000 pesos a docentes de esta casa de estudios, por lo que dijo ya se inició la investigación correspondiente. Cabe destacar que descubrieron esta situación gracias al software antiplagios Trinity Authenticated, el cual fue adquirido hace 2 años por la universidad justamente para evitar este tipo de prácticas. Tenemos ahorita 15 que están ya en la última etapa del proceso. No, yo cuando digo datos es porque tengo los elementos. ¿En qué divisiones se han presentado estos casos? Ahí donde estaba yo. Justamente en Cunduacán.
pero ¿de qué, digamos, de qué años son o de qué años? Pues tesis son los últimos años, el último año. Pero ¿en qué año se dio esto? ¿Actualmente? Estos son los de ahorita. ¿Tan solo en el semestre pasado? Sí, claro. Los maestros hacían las tesis y los alumnos se las compraban sin hacer nada. ¿En cuánto les vendían estas tesis? ¿De acuerdo a lo que...? Entre 20 y 25 mil pesos. Ahora, ¿qué va a pasar con los maestros que fueron? Adiós, que les vaya bien. ¿Ya iniciaron el procedimiento contra los maestros? Estamos terminándolo ya está la investigación. ¿Cuántos maestros van a ser? Andan entre 4 a 6. ¿De qué carreras? Son de Condoca. Presenta en la Secretaría de Turismo en la Oficina de Convenciones y Visitantes Fortalezas de Villahermosa para ser sede de eventos memorables a docentes del UJAT. Esto para atraer eventos que generen derrama económica, transferencia de conocimientos y beneficios sociales. El turismo es una política pública a la que el gobierno debe destinarle recursos, recalcó el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, durante la presentación de Tabasco Eventos Memorables que promueve la Secretaría de Turismo del Estado y la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco. El rector destacó que a lo largo de los años se han dejado perder obras privadas como el turismo de aventura que se promovió en el municipio de Tacotalpa, que en su momento muchos extranjeros visitaron Colenja, espacio natural que ofrecía muchos atractivos e instalaciones de 4 estrellas. Porque si no entendemos que el turismo es una fuente de ingresos que genera y derrama a sectores que tradicionalmente no tienen otra manera de sobrevivir, no vamos a entenderlo. Nosotros en la universidad tenemos instalaciones para que se puedan hacer congresos. Claro, tenemos acá en Altozano, la ciudad del conocimiento, tenemos instalaciones que con todo gusto las ponemos a su disposición. Narváez Osorio dijo que desde la UJAT se realiza lo propio para impulsar la actividad turística, por eso se espera que en 6 meses se inaugure la Casa del Chocolate, proyecto que ofrecerá una experiencia de inmersión en todos los sentidos. Por su parte, el titular de la Secretaría de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, presentó Tabasco Eventos Memorables, en el que describió la situación de consumo y apropiación de los tabasqueños por sus destinos turísticos, del cual se derivó un catálogo de productos que está integrado por 150 experiencias turísticas que ofrece Tabasco. El gasto turístico que genera congresos y convenciones es muy elevado y por eso se ha creado este impuesto sobre hoteles que busca tener un recurso directo para hacer más atractivo el destino. A Tabasco, y lo sabemos todos, no estoy diciendo una falacia, desde hace 30 años ha sido una aspiración tener un centro de convenciones nuevo y moderno. Lo que tenemos no es suficiente en los recintos que tenemos, que tienen sus problemáticas por las columnas, etcétera. El centro de convenciones ya no es un centro de convenciones tan moderno. Participaron en este encuentro la Junta de Gobierno y el Colegio de Directores, así como representantes del sector productivo empresarial turístico de Tabasco. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés, UJAT Noticias. Se llevó a cabo la inauguración de Tecnólogas a Escena, Congreso Internacional de Empoderamiento en Tecnologías de Información para Niñas y Mujeres 2023. Con el llamado a las nuevas generaciones de mujeres a que se interesen más en las disciplinas científicas enfocadas a la tecnología, a fin de incidir en las necesidades laborales que estiman que para el 2030 existirá 500,000 de vacantes en este rubro, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, inauguró este viernes el Congreso Internacional de Empoderamiento en Tecnologías de la Información para Niñas y Mujeres, Tecnólogas a Escena. Luego de señalar que este congreso se celebra en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, enfatizó que la universidad se ha procurado impulsar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida institucional. Tan solo el 29.3% de investigadores son mujeres, el otro 70% son hombres. Y debería de ir avanzando ese porcentaje. Para ello se requiere que ustedes se interesen más en estas disciplinas.
El director de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información, Óscar Alberto González González, dijo que el objetivo es fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en las niñas y jóvenes de Tabasco y México y de esta manera apoyar a alcanzar la equidad de género en el ámbito de las tecnologías de la información. Las mujeres que están trabajando en tecnologías de la información y comunicación tienden a concentrarse en ocupaciones con menor remuneración que las que utilizan los varones. O sea, los varones pelean los puestos más altos y las mujeres pelean los puestos más bajos. En la ceremonia efectuada en el CIBE estuvieron presentes ponentes y estudiantes de nivel bachillerato. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés, UJAT Noticias. Firma la UJAT convenio de colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, y el representante estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Tabasco, Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés, firmaron un convenio general de colaboración que permitirá el desarrollo de actividades conjuntas enfocadas a la formación y especialización de recursos humanos, investigaciones conjuntas y desarrollo tecnológico y académico en beneficio del campo tabasqueño. En este sentido, Narváez Osorio convocó a la comunidad universitaria a aprovechar la ventana de oportunidades que se abre para enlazarse con las funciones de políticas públicas que realiza la SADER en materia agropecuaria, mientras que la universidad aportará su mayor riqueza para beneficio de esta vinculación, que es su capital humano conformado por estudiantes e investigadores. Que exploremos todas las posibilidades de colaboración que existan, las posibilidades de poder aportar a los jóvenes mayores oportunidades para seguir estudiando, seguirse perfeccionando, y también decirle que nosotros estamos interesados en las actividades agropecuarias del Estado, que hemos realizado una serie de trabajos con la finalidad de ir fortaleciendo nuestra división académica de ciencias agropecuarias para que ésta se convierta en la plataforma que permitan actividades importantes para el Estado. Señaló que a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación se trabaja en la consolidación del Centro de Innovación y Desarrollo, en el que se llevarán a cabo proyectos enfocados al sector agropecuario con la finalidad de encontrar las posibilidades de desarrollo e inversión en la entidad, por lo que también será un medio en el que podrán ambas instituciones establecer sinergias que atiendan las necesidades del campo. El representante estatal de la SADER, Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés, indicó que la vinculación es el medio que se tiene para acercar las necesidades de los estudiantes con las oportunidades en la vida, por lo que dijo, la Secretaría pone a disposición el área de vinculación internacional, donde los jóvenes podrán tener acceso a becas e intercambio, así como la comercialización de productos que se generen en la entidad. La universidad no es por hablar de más, es la institución más importante que tenemos en el estado de Tabasco, es la punta de lanza a nivel Tabasco y es la cara que nosotros tenemos que mostrar de nuestros estudiantes. Las fortalezas que tenemos hoy día, Tabasco hoy está en el escenario internacional, nacional, y tenemos que ser eso, punta de lanza. En este evento, efectuado en las instalaciones de Rectoría, estuvieron presentes funcionarios del UJAT y de la SADER. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés, UJAT Noticias. Hacemos una pausa, quédese con nosotros en UJAT Noticias. Atento aviso. La Secretaría de Finanzas de la UJAT informa a la comunidad universitaria que el pago de servicios y trámites en las tiendas OXXO se pospone hasta nuevo aviso. Lo anterior debido a que se están realizando ajustes a fin de que dicho servicio se preste de manera satisfactoria a los integrantes de esta universidad. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. Un grupo de alumnos terminó sus estudios en distintas especialidades en el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus. Estudiantes de distintas especialidades egresados del ramo de la medicina en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco concluyeron sus periodos formativos en el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus.
procedentes de las áreas de anestesiología, cirugía general y medicina interna. Fueron 9 los alumnos que obtuvieron los reconocimientos por la conclusión de sus estancias en el nosocomio. Ante esto, el director Víctor Manuel Narváez Osorio dirigió un emotivo mensaje. La fecha de hoy no constituye para ustedes el final de su preparación. Al salir de aquí con este diploma bajo el brazo, nadie debe salir con la arrogante convicción de que ha aprendido, ni menos dominado totalmente la especialidad. Lo que han aprendido es solo el modo de estudiarla. Lo que han adquirido es solo la disciplina mental que les permita completar mañana su preparación. Lo que han encontrado es solo el camino, no la meta final. En el evento, el cual se llevó a efecto en el Auditorio Alfonso de Silva Nava, también estuvieron presentes el doctor Antonio Arenas Ceballos, director de Calidad y Enseñanza en la Salud de la Secretaría de Salud Local, así como el doctor Jaime Mieri Terán, profesor titular de la especialidad de Cirugía General, además de los familiares de los estudiantes. También se reconoció la labor y destacada participación de cada uno de los profesores y directores que acogieron a los alumnos en sus hospitales como subsedes. Con imágenes de Víctor Ruiz e información de Gerardo Ayala, UJAT Noticias. Clausura el rector de la UJAT el tercer simposio en tópicos de biología tropical. Aquí los detalles. Tenemos que hacer que la sociedad conozca el trabajo de profesores y alumnos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, señaló el rector Guillermo Narváez Osorio durante la clausura del tercer simposio en tópicos de biología tropical que se realizó en la División Académica de Ciencias Biológicas. Enfatizó que se tiene que visibilizar lo que haga el alma de la máxima casa de estudios, que son los estudiantes, ya que hay mucho desconocimiento de lo que se genera para los tabasqueños. Incluso la baja matrícula en algunas carreras se debe al hecho de que no hemos sido capaces de mostrar todo lo que se realiza y que vuelve atractiva a nuestras carreras, que vuelve atractivo el hecho de estudiar biología o de estudiar ingeniería ambiental o las distintas niveles de posgrado y grado que aquí se imparten. Narváez Osorio dijo que la universidad genera mucho conocimiento, pero que gran porcentaje se queda al interior de la máxima casa de estudios. El rector también visitó exposiciones que alumnos presentaron dentro del campus. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias. Le invito a ver ahora la sección de cultura. Hola, ya es viernes y ¿qué tal finalizar esta semana enterados de todo el acontecer cultural? Le invito a que se quede con nosotros y vayamos a conocer nuestra efeméride de hoy. El 10 de febrero del 2006 fallece en la Ciudad de México el pintor y escultor jalisciense Juan Soriano. Entre sus obras de gran formato sobresalen La Paloma, Luna y Sirena. Estudió pintura con los ya consagrados Roberto Montenegro y Chucho Reyes Ferreira. Presentó su primera exposición individual a los 16 años. En reconocimiento a su trayectoria, recibió diversos premios tales como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes del Gobierno de México, la Medalla de Oro del Palacio de Bellas Artes de México, la condecoración de la Legión de Honor, en grado de oficial de Francia, entre otros. Le comentamos ahora que Antigua Café le hace la atenta invitación para asistir a la presentación musical de Amor y Desamor el próximo sábado 18 de febrero en punto de las 16 horas, con la participación de Alondra y Coronel. Antigua Café se encuentra ubicado en calle Independencia número 317 en el centro de la ciudad de Villahermosa. Asista, se la va a pasar muy bien. Le informamos también que el Honorable Ayuntamiento de Centro invita a disfrutar de la exposición fotográfica Centro y Agenda Urbana Malecón Ingeniero Leandro Rovirosa Guade, Colonia Las Gaviotas. Esta exposición estará disponible para todo el público hasta el 17 de febrero de este año, en las instalaciones de la Biblioteca Gregorio Méndez Magaña, ubicado en el Centro Recreativo de Atasta.
Asista y conozca los atributos formales, espaciales, ambientales y sociales de esta obra. La Academia Antifaz Teatro le tiene una importante invitación. La Academia Antifaz Teatro le invita este sábado 11 de febrero en horario de 5 de la tarde y 7 de la noche a la presentación de la obra La muerte me pela los dientes, de Tomás Urtuzastegui, con la dirección de Brian Formoso y la participación en escena de Noé Villegas. Esta presentación la puedes disfrutar en el Foro Tía Tabasco, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza, número 701, Colonia Centro, Zona Luz, aquí en Villahermosa. UJAT Cultura. La Secretaría de Cultura del Estado da a conocer que las actividades correspondientes a las Jornadas Pellicerianas 2023 se realizarán del 16 al 18 de febrero. Conozca más de estas actividades en las cuentas oficiales y redes sociales de la Secretaría de Cultura. No se lo pierdan. Es momento de nuestro segmento y de nuestro patrimonio universitario. En esta ocasión le invitamos a conocer la obra Historias del Deporte Tabasqueño, trabajo realizado por Jesús Pérez Pérez. Hola, mi nombre es Michelle y soy estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y hoy quiero platicarles del libro Historias del Deporte Tabasqueño por el autor Jesús Pérez Pérez. En este se nos presentan los 30 mejores trabajos de los cientos que ha realizado el periodista Jesús Pérez a lo largo de su carrera. El autor nos cuenta los testimonios de las vidas deportistas de múltiples atletas tabasqueños. También ha buscado incluir la mayoría de las disciplinas que son practicadas en el estado de Tabasco. Por mencionar algunos como el atletismo, donde nos cuenta la historia de María de los Ángeles, el ajedrez, donde aborda la historia de Javier Contreras, y el tenis, donde platica la historia de Lupita Hernández. Este libro nos habla de los inicios de estos atletas tabasqueños, de todo el proceso y las dificultades por las que tuvieron que pasar para alcanzar sus sueños y continuar haciendo lo que más les gusta. Considero que los testimonios de este libro son un gran mensaje que nos enseñan que con esfuerzo y dedicación y a pesar de las adversidades, los sueños sí pueden cumplirse. Recuerda que pueden tener acceso a esta colección de libros en nuestra librería universitaria y en el catálogo de publicaciones culturales de la UJAT en la página pculturales.ujat.mx y encontrar contenido parecido en nuestras redes sociales @culturaujat. Somos Lectura UJAT. Historias del Deporte Tabasqueño es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. Conozca mucha información interesante en nuestras cuentas oficiales. En redes sociales somos Cultura UJAT. Soy Laura Daniela y le recuerdo que la cultura enriquece el espíritu y fortalece nuestro legado universitario. Muchas gracias. Que pase un excelente fin de semana. Conozcamos los temas abordados hoy en la conferencia mañanera del presidente de México. La conferencia del presidente de México se llevó a cabo en Jalisco, donde el gobernador participó en el encuentro con reporteros. Importante resaltar que pudimos hacer el balance también del año 2022, en el que Jalisco logró consolidar la tendencia a la baja de la incidencia delictiva. Nuestro estado está hoy, cuando hablamos de incidencia delictiva total, donde se agrupan todos los delitos, ya por debajo de la media nacional. El mes de enero, que fue un mes complejo, con hechos duros que generaron un amplio debate a nivel local, fue también un mes en el que continuamos con la tendencia a la baja. Enero se consolida como un mes en el que los delitos en los que estamos concentrados, que tienen que ver con la seguridad pública, siguen a la baja. Sobre la llegada del presidente de Cuba y más allá de visitar zonas arqueológicas y el Tren Maya, el primer mandatario compartió lo que realizarán. Vamos a tener una reunión de salud porque hay médicos cubanos en Campeche y en otras partes del país, ya más de 500 médicos generales y especialistas, y vamos a agradecer el apoyo que está brindando el pueblo, el gobierno hermano de Cuba.
El presidente de México repitió el presunto mecanismo para que los estudiantes no ingresaran a la licenciatura en medicina, lo que le da pie para atraer médicos del extranjero. Ahora estamos formando especialistas, el doble de lo que se formaba anteriormente. De todas formas hay un déficit y por eso agradecemos mucho al gobierno de Cuba, al pueblo de Cuba. El jefe del Ejecutivo fue requerido por el aumento en las tasas de interés y de la inflación que vive el país. Sí, yo creo que ya es el último incremento, que por cierto no fue muy superior a lo que se esperaba. Se le preguntó de la posibilidad de que inaugure la Feria Tabasco 2023 y el presidente así respondió. Yo le voy a pedir a Adán que me represente. Claro que es una feria muy importante, la exposición de Tabasco. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con más información aquí en UJAT Noticias. Este martes en El IAT en tu casa, el maestro Jesús de la Cruz López nos enseñará las características de las figuras geométricas. El IAT en tu casa presenta el tema de la unidad 4, organización del espacio, fracciones y porcentajes. Para aprender a reconocer qué hace que un objeto sea simétrico. Estreno, martes 14 de febrero, 11 horas, a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. Vamos ahora con Miguel Ángel Santiago a la sección de los deportes. Muchas gracias, Gaby. Capacita el UJAT a jueces de pesca deportiva con miras a certificación. Aquí la nota. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco impartió capacitación a jueces de torneos deportivos integrados en la Agrupación Estatal de Pesca Deportiva del Estado de Tabasco y al público en general del 3 al 5 de febrero en el Centro de Capacitación Tecnológica y Extensionismo Acuícola, ubicado en el municipio de Jalapa. La responsable del Centro de Capacitación Tecnológica y Extensionismo Acuícola, Carolina Esther Melgar Valdés, compartió que junto a los profesores investigadores Alfonso Castillo Domínguez de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Marta Pereira de Ciencias Agropecuarias y Ulises Hernández de Ciencias Biológicas impartieron 4 unidades, entre ellas regiones y provincias zoogeográficas de robalo, anatomía y descripción de la especie de robalos, biología reproductiva de robalos y manipulación y manejo de organismos. México confirma roster para el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Vea lo siguiente. La Comisión de Selecciones Nacionales, conformada por la Federación Mexicana de Béisbol, la Liga Mexicana de Béisbol y Rodrigo López, gerente general de la Selección Mexicana de Béisbol, a través de Twitter anunciaron el roster para el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Este estará conformado por 30 jugadores, así como el cuerpo técnico y staff conformado por 16 pitchers, 2 catchers, 6 infielders, 6 outfielders y 9 integrantes en el cuerpo técnico y staff. La primera fase del torneo se disputará del 8 al 11 de marzo en el Chase Field de Phoenix, Arizona. El debut del conjunto nacional será ante Colombia el sábado 11 de marzo y posteriormente enfrentará a Estados Unidos el domingo 12 y el martes 14 de marzo ante Gran Bretaña y se cerrará la primera ronda contra Canadá el miércoles 15 de marzo. Fallece la ciclista española Estela Domínguez tras ser atropellada. Aquí los detalles.
La ciclista española Estela Domínguez, de 18 años, entrenaba en Villares de la Reina, en la región de Castilla y León, cuando fue atropellada por el conductor de un camión, quedando inconsciente en la vía. A consecuencia del impacto, los servicios de emergencia confirmaron su muerte en el lugar de los hechos. La Real Federación Española de Ciclismo emitió un comunicado lamentando lo ocurrido. Asimismo, numerosas personas ofrecieron sus homenajes y condolencias tras conocerse su muerte. Las principales líneas de investigación del suceso contemplan como posibles causas la distracción o el deslumbramiento por la posición baja del sol a esa hora de la tarde, según han explicado fuentes de la subdelegación del gobierno. Les invitamos a seguir las redes sociales del CEFODE para más detalles e información deportiva universitaria. En Facebook como Centro de Fomento al Deporte UJAT, en Instagram como _CEFODE y en Twitter como @CEFODEUJAT. Así con lo mejor de los deportes, regreso contigo, Gaby. Es momento de que escuchemos la reflexión del profesor e investigador Elías Balcázar en la opinión docente. Ya hemos comentado en otras ocasiones que cuando los Estados Unidos se han involucrado en conflictos bélicos en ultramar, algunos gobiernos de América Latina han gozado de cierta soberanía que les ha permitido realizar políticas nacionalistas, populistas y programas de desarrollo social. Durante la Guerra de Vietnam, 1965-1973, varios países de América Latina lograron cierta soberanía y aplicaron políticas nacionalistas y de desarrollo para beneficio del pueblo. En Venezuela, en 1973, salió electo Carlos Andrés Pérez. En enero de 1975 nacionalizó las minas de hierro y en agosto de ese mismo año expropió las instalaciones petroleras del país e indemnizó a las compañías extranjeras. En Perú, el general Velasco Alvarado ocupó la presidencia en 1968 por medio de un régimen militar. Llevó a cabo una serie de reformas sociales y económicas en busca de una mejor distribución de la riqueza. Implementó una reforma agraria y organizó a las comunidades agrarias, por las que el pequeño y mediano agricultor tuvieran una mayor participación de la riqueza agrícola. En Bolivia, en 1970, el general Juan José Torres llegó a la presidencia por la vía armada. De ascendencia indígena, Torres trató de organizar un gobierno popular para conducir al país por la vía de reformas populistas. Este intento revolucionario fue aplastado y destruido por el coronel Hugo Banzer en 1971. Pero el caso más connotado fue el de Salvador Allende en Chile. Llegó al poder por la vía electoral como presidente constitucional en octubre de 1970 y trató de llevar a Chile por la vía legal a un socialismo que fuera compatible con un régimen parlamentario. Pero el movimiento militar de septiembre de 1973 que derrocó a Allende y la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet acabaron con esos proyectos. Precisamente cuando Estados Unidos salió derrotado de Vietnam, pudo ocuparse aún más del traspatio de su casa y aplicar una política de mano dura del gran garrote contra todo intento nacionalista en América Latina. Se dedicó a derrocar por la vía armada y con la ayuda de la CIA a aquellos gobiernos de corte socialista como el de Salvador Allende. Durante la Segunda Guerra, en que los gringos también se vieron atrapados por esa conflagración mundial, hubo gobiernos populistas como el de Lázaro Cárdenas, que aprovecharon la coyuntura para llevar a cabo medidas nacionalistas y expropiatorias como las del petróleo. En esos días se dieron otras condiciones favorables para expropiar a las compañías petroleras de México. La gran crisis económica de 1929-33, que había golpeado muy duro a la potencia del norte, y la amenaza del expansionismo nazi en que Hitler invitó a Lázaro Cárdenas para que se sumara a los países del eje. Ello, sumado a la política de masas de don Lázaro, favoreció la expropiación petrolera de 1938.
Durante la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, 1914-18, de igual forma los Estados Unidos se vieron envueltos en aquella conflagración y descuidaron su patio trasero. Y precisamente, mientras los gringos estaban atrapados en esa guerra mundial, en México se daba el Congreso Constituyente de Querétaro en 1916, del cual surgió la Constitución de 1917, con un contenido totalmente nacionalista. El radicalismo presente en ese Congreso se plasmó en el artículo 3 con un anticlericalismo a ultranza, el 27, más peligroso aún, porque amenazaba con expropiar a las compañías extranjeras, mineras y petroleras, y el 123, que aborda las relaciones obrero-patronales y en esencia dirime la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía capitalista. Y a los Estados Unidos lo que más le preocupó fue la aplicación del artículo 27 y que ésta se hiciera de manera retroactiva. Terminada la Primera Guerra, firmado el Tratado de Versalles en 1919, del cual Estados Unidos salió como potencia hegemónica, entonces Washington se ocupó de México y sobre todo de su artículo 27, que amenazaba con expropiarle sus compañías mineras y petroleras. Siendo presidente de México Álvaro Obregón, el gobierno de Washington le negó el reconocimiento diplomático y toda posibilidad de préstamos y de apoyo con armamentos. La condición que le impuso Estados Unidos a Obregón fue que no aplicara el artículo 27 y menos de manera retroactiva. Fue con ese fin que Estados Unidos obligó al gobierno de México a sentarse en la mesa de negociaciones. Por parte de los Estados Unidos llegaron a México Charles Beecher Warren y John Barton Payne. Por parte de México participaron Fernando González Roa y Ramón Ross. Las pláticas iniciadas en mayo de 1923 se llevaron a cabo en el antiguo Palacio Cobián en la Ciudad de México, donde hoy se encuentra la oficina de la Secretaría de Gobernación en la calle de Bucareli. Álvaro Obregón siempre afirmó que esas pláticas solo tenían como fin cambiar ideas de manera informal, pero que no eran para celebrar ningún tratado. Adolfo de la Huerta se opuso a que vinieran a México representantes estadounidenses a discutir la legislación mexicana. José Vasconcelos, secretario de Educación, también se opuso a esas conferencias. Señaló que se llevaron de manera secreta y que se enteró de algunos de los acuerdos por boca de Warren, comisionado de los Estados Unidos. Dijo que era el colmo que un miembro del gabinete tuviera que enterarse de esos arreglos en una plática casual con un comisionado de los Estados Unidos. El senador por Campeche, Francisco Fil Jurado, se opuso en el Senado a que se aprobara la Convención Nacional de Reclamaciones formada por las conferencias de Bucareli. La calificó de antipatriota y que él como senador estaba dispuesto a proteger los intereses de la nación que los traidores desean violar, así dijo. 2 días después, Fil Jurado, por órdenes de Obregón, fue asesinado por los pistoleros de Luis Napoleón Morones. José Vasconcelos, al saber que uno de los asesinos se encontraba escondido en la oficina de Morones, le telegrafió a Obregón su renuncia como secretario de Educación. Meses antes ya también le había renunciado a Adolfo de la Huerta como secretario de Hacienda. Muchas gracias. Con esta información nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos su preferencia. Soy Gaby Pérez y lo invito a que se quede en la programación de Radio y TV UJAT. Hasta la próxima. TV UJAT, trascender en el conocimiento.
Clasificación A. Apto para todo público. Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a esta emisión de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez y recordarles que este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En Contacto Contigo se transmite a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También puede seguirnos en Facebook, TVUJAT, y YouTube, TVUJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 9933-581596. Y para dar inicio a nuestro tema, les invito a ver la siguiente cápsula de introducción. El derecho privado, retos para el nuevo milenio. Esta tarde abordaremos el tema sobre los retos para el nuevo milenio del derecho privado. No obstante, antes de profundizar en este tópico con nuestros invitados, quienes son expertos en el tema, conviene precisar qué entendemos por derecho privado. El derecho privado es aquel conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares, a diferencia del derecho público, definido como el conjunto de normas que regulan las relaciones y funciones del Estado y las relaciones de éste con los particulares. En opinión del jurista Eduardo García Mainés, en su libro Introducción al Estudio del Derecho, comenta que la relación es de derecho privado si los sujetos de la misma encuéntranse colocados por la norma en un plano de igualdad y ninguno de ellos interviene como entidad soberana. Es de derecho público si se establece entre un particular y el Estado, cuando hay subordinación del primero al segundo, o si los sujetos de la misma son dos órganos del poder público o dos estados soberanos. En relación a la idea anterior, cabe resaltar que esta distinción entre derecho público y privado, en tiempos del derecho romano, Ulpiano, en su libro El Digesto, aclaraba esta diferencia al decir que el derecho público, el que contempla la condición del pueblo romano, privado, el que atiende a la utilidad de los particulares, pues algunas cosas son de utilidad pública y otras de utilidad privada. El derecho público contiene lo relativo al culto, a los sacerdotes y a los magistrados. El derecho privado es tripartito, porque se halla integrado por preceptos del derecho natural, de gentes y civil. Debe señalarse que la distinción entre derecho público y privado no son contradictorias, toda vez que el Estado tiene la obligación de salvaguardar los intereses particulares y en el caso de los particulares deben cumplir con las normas jurídicas impuestas por el Estado, puesto que al tener un interés particular están supeditados a lo establecido en la norma. La doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano, en el libro Estudios Jurídicos, en homenaje a Marta Mourinho, Derecho Romano, Historia del Derecho, nos ilustra mejor sobre este tema al exponer que, en la actualidad, debe desaparecer la tradicional división de derecho público y privado. No es posible clasificar totalmente un sistema normativo, una rama del derecho dentro de un grupo u otro, porque toda disciplina jurídica tendría normas jurídicas de las dos categorías, públicas y privadas. De igual forma, continúa diciendo en su opúsculo que el derecho es un conjunto de normas cuyo principal objeto es la regulación de la conducta humana y, por tanto, de innegable interés público. Así, las normas del llamado derecho privado o público o de cualquier otro, como el familiar, penal, mercantil, administrativo, entre otros, por el simple hecho de ser normas jurídicas, se ubican dentro de un universo general al que simplemente debe llamarse derecho. Por consiguiente, cuando hablamos del derecho privado en nuestro país, podemos clasificarlo en derecho civil, mercantil y derecho internacional privado. Algunos juristas consideran al derecho civil como uno de los más importantes dentro de esta clasificación, puesto que regula las relaciones de los particulares en lo referente a su persona, cosas, sucesiones, obligaciones y contrato, entre otros temas importantes del denominado derecho común. Sin embargo, consideramos a los restantes en igualdad de importancia, razón por la cual, como dijimos anteriormente, esta tarde platicaremos sobre los retos para el nuevo milenio del derecho privado con respecto a sus clasificaciones. Bienvenidos. El día de hoy abordaremos el tema el derecho privado, retos para el nuevo milenio. Sin duda alguna, un tópico que forzosamente ha tenido que evolucionar en México con el devenir del tiempo en las distintas normas de derecho privado, toda vez que se ha
Se trata de una nueva dinámica jurídica que plantea el respeto a los derechos humanos de las personas al considerar opiniones evolucionadas y diferentes de juristas, investigadores y criterios establecidos por el Poder Judicial Federal al quebrantar obsoletas ideas preconcebidas por la sociedad en un Estado de Derecho. Razón por la cual hemos transitado en este nuevo milenio a un derecho privado con transformaciones legales de fondo que han permitido cambiar figuras jurídicas en un contexto socialmente distinto que responde a tratados internacionales, estándares internacionales y derechos humanos, introduciendo principios y preceptos legales acordes al siglo XXI. Es decir, se han redefinido los contenidos y alcances del derecho privado. Esta tarde tenemos como invitados especiales para platicar con nosotros sobre este tema de análisis al doctor Rolando Castillo Santiago y al doctor José Armando Flores Sánchez. Sean ustedes bienvenidos a este su programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo. Y antes de empezar, le daré lectura brevemente a la semblanza curricular de cada uno de ellos. El doctor Rolando Castillo Santiago, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, doctor en Estudios Jurídicos con mención honorífica por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en donde es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel candidato. Fue becario CONACYT para la realización de estudios de posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Se ha destacado por su labor de investigación en temas de derechos de familia, orientado a los derechos de las niñas y adolescentes, por lo que es integrante de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, con sede en Buenos Aires, Argentina. Recibió el premio institucional a la mejor tesis de doctorado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Publicó el libro El interés superior del menor en el derecho procesal mexicano por la editorial Tirán Leblanc. Algunas de sus publicaciones más destacadas son los capítulos de los libros El derecho preponderante de los menores frente a las nuevas tecnologías, una figura llamada grooming, Los jueces del siglo XXI ante la figura de la alineación parental, el artículo La autotutela, derecho comparado en México y Niños migrantes, una permanente violación a sus derechos, y ha realizado diversas estancias. Por otra parte, también le daré lectura a la semblanza curricular del doctor José Armando Flores Sánchez. Estudió la licenciatura en Derecho y fue uno de los que obtuvo el primer lugar de aprovechamiento con un promedio general de 9.74. También cursó la maestría en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México y se tituló con mención honorífica. Realizó estudios de doctor en Estudios Jurídicos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es también abogado postulante y profesor de las materias de Criminología y diversas materias en el área de Derecho en diversas universidades particulares y en el estado de Tabasco y Chiapas. También es perito traductor acreditado por el Tribunal Superior de Justicia del estado de Tabasco, profesor de inglés con estudios en Yakima Valley Community College. Actualmente profesor investigador en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchísimas gracias por estar en su programa En Contacto Contigo. Les doy la bienvenida y bueno, para entrar ya en la temática del derecho privado y cuáles son los retos para el nuevo milenio, preguntarle precisamente al doctor Rolando Castillo, ¿qué es el derecho privado? Bueno, pues el derecho privado se encarga de la relación que existen entre los particulares. También es preciso señalar y abonar a lo que se señaló en la cápsula de que infiere o también se relaciona a las personas jurídicamente colectivas o a las personas morales, como también se le denomina. Y a excepción del derecho público, que el Estado es un ente regulador, también puede formar parte de esta sinergia que se da en el derecho privado, porque el Estado puede entrar también con las mismas obligaciones que un particular, ¿sí? El derecho privado pues se enfoca en dos principales puntos, ¿no? Que habla sobre la autonomía de la voluntad y la equidad o la igualdad que existen entre esa relación que se puede dar y que se tiene que dirimir a través del derecho privado. Doctor, ¿en qué se diferencia el derecho privado del derecho público? Muy bien, como mencionó el doctor Rolando, el derecho privado se da entre particulares,
y en el derecho privado también el Estado puede interactuar como parte. Y el derecho público tiene que ver el derecho en el que el Estado, por ser el poder coercitivo, impone sus normas. Es decir, que los particulares tienen la obligación de obedecer lo que el Estado le impone. Eso es lo que se menciona a través del derecho público. Doctor Rolando, ¿cómo se clasifica el derecho privado? Bueno, para su estudio, comprensión y materialización de la ejecución de esta rama del derecho, se atiende dentro del derecho civil, dentro del derecho de comercio, dentro del derecho laboral. Bueno, son los más importantes en este aspecto. ¿Cómo se clasifica, doctor, el derecho privado? Solamente para cuestiones de estudio. Para cuestiones de estudio, para que el estudiante, las personas que estudiamos el derecho, podamos tener una clasificación en el derecho privado, el derecho civil, el derecho mercantil también, que tiene que ver con los tratos que tienen los particulares. Esa es la clasificación que se le da. Pero para el ser humano, para las personas del Estado, las personas que nos ven, podemos decir que el derecho civil es el que regula las relaciones entre los particulares, exclusivamente los tratos que tenemos diariamente con nuestros semejantes, con nuestros vecinos, con las personas que están en la calle, con los contratos que hacemos con personas individuales o también con compañías. Esa es la clasificación que se le da para así decirlo, para tener un estudio. Doctor Rolando, ¿cuáles serían los retos del derecho privado en este nuevo milenio? Bueno, sabemos que a principios del año pasado, fue un cambio un cambio paradigmático, algo que vino a revolucionar no nada más a México, sino a todo el país. Y esto se debe a lo de la pandemia. A raíz de estos fenómenos naturales, podríamos decirle, pues vino a cambiar totalmente la forma de cómo interpretar y ejecutar el derecho privado. Y lo puedo manifestar con unos ejemplos. Comenzamos a utilizar las plataformas digitales. Y si bien es cierto, no existe un contrato formal que nosotros estemos teniendo conciencia o estemos materializando nuestro consentimiento, pues lo utilizamos. Y desde ahí comienza a haber derechos y obligaciones que se dan y se ejecutan. Pero además de esto, uno de los retos más importantes es de que ya estamos realizando la materialización del derecho privado de forma internacional. Basta con ver las plataformas donde venden ropa, falta con ver las plataformas donde nos surten el súper, y que ya cambió totalmente. Eso es por un lado en cuestiones del comercio. En la sociedad también ha cambiado totalmente. Las visitas que se están realizando dentro de los padres, porque tienen que tener una convivencia con sus hijos, pues ya se hace de manera digital, ya sea a través de una videoconferencia. Entonces, estos son los retos. ¿Cómo se puede a través de estas condiciones que se está dando dentro de toda una sociedad, cómo se debe de actuar para no vulnerar los derechos de los ciudadanos? Esos son los retos que tenemos. La tecnología, cómo está avanzando y cómo la tenemos que adecuar a nuestras necesidades. Doctor José Armando, el derecho civil tiene su propia clasificación jurídica, en la cual encontramos el derecho de las personas. Esta a su vez se divide en personas físicas y morales. Encontramos temáticas importantes como nacimiento, muerte, ausencia y desaparición. Por otra parte, también encontramos temáticas como emancipación, mayoría de edad y personas morales. En este sentido, ¿podría comentarnos cuáles serían las áreas de oportunidad en este nuevo milenio con respecto a las temáticas antes mencionadas? Muy bien. Es un tema bastante interesante y bastante importante en este nuevo milenio. Como personas, como seres humanos, tenemos algo que se llama la dignidad humana. Cualquier persona tiene que respetar esa dignidad, esos derechos que nosotros tenemos por el solo hecho de ser personas. Como bien decías, hay personas físicas, personas morales. Las personas físicas tenemos atributos, el nombre,
el domicilio, nuestro género, nuestra nacionalidad. Y en el nuevo milenio, como usted me menciona, existen retos porque hoy en día ya se... ¿Y cómo sabemos nosotros que somos personas físicas? Bueno, nuestra acta de nacimiento nos dice que nosotros existimos, ahí están nuestros nombres, nuestros padres, y la persona moral es su acta constitutiva. Pero hoy en día la persona física, los atributos pueden cambiarse. Por ejemplo, se puede cambiar el nombre, se pueden cambiar el género, y eso responde a otro principio que tenemos, ¿no? El principio de la dignidad humana y la tutela judicial efectiva. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, a través de un tribunal o a través de la Suprema Corte de la Justicia que ha ido estableciendo progresivamente esos derechos. Y si alguna persona invoca esos derechos y les son permitidos, bueno, eso repercute en todas las personas. Ahora, ¿cuál es la clasificación que bien menciona este tema, ¿no? Hay retos importantes, uno de los cuales quizás más adelante se va a abordar es el tema del apellido. Nosotros los mexicanos, por costumbre y por ley, por así decirlo, se establece que el primer apellido de nuestro hijo es el del varón, el del hombre. Pero hoy en día hay personas que dicen, bueno, ¿por qué tiene que ser el apellido del hombre? ¿Por qué no es el apellido de la mamá? ¿Y quién va a determinar quién tiene ese derecho? Pues sí, efectivamente puede ser a través de una resolución judicial o a través de una norma que establezca que puede ser el nombre que ellos quieran. Le estaba yo comentando al doctor Rolando que, por ejemplo, estuve haciendo una estancia de investigación en Alemania, y ahí una de las personas que yo porque fue curioso que el nombre de uno de los niños de la persona que yo estaba era de la mamá. Y yo le pregunté, bueno, ¿y ustedes por qué aquí le ponen el nombre de la mamá? Bueno, ella me decía, porque mi nombre se escucha más alemán, decía ella. Y pues puede tener más oportunidades, que puede tener mejores cosas, les pueden ayudar en un futuro con el apellido, porque el apellido del padre era croata. Y ahí ellos no tenían ningún problema con decidir qué nombre va primero o qué apellido va primero. Sin embargo, aquí en México, por costumbre, por cultura, yo creo que sería diferente, al menos que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación establezca cuál es prioritario, que los padres se pongan de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, que va a ser, imagino yo, el problema, que determine la autoridad cuál va a ser el nombre que va a tener, y eso es importante también. Ese es un tema. Y el otro tema es el género. Vamos a una pausa promocional aquí en su programa En Contacto Contigo, y en un momento regresamos con esta charla con nuestros invitados tan interesante como es el derecho privado y los retos en el nuevo milenio. Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo, estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD. Este 9 de febrero recordamos con orgullo a los jóvenes cadetes del heroico Colegio Militar que escoltaron al presidente Francisco I. Madero del Castillo de Chapultepec rumbo a Palacio Nacional. Jóvenes que con lealtad, respeto y patriotismo mostraron su compromiso y lealtad a México. Hoy, como siempre, estamos contigo, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran Fuerza de México. Gobierno de México. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México.
Continuamos en su programa En Contacto Contigo y estamos platicando con el doctor Rolando y con el doctor José Armando, pero antes de continuar con la plática, quiero agradecerle al doctor Rolando Castillo Santiago, quien publicó esta obra que se llama El Interés Superior del Menor de manera conjunta con la doctora Emma Estela Hernández Domínguez, y nos trajo 3 libros para obsequiarle a nuestros televidentes. Aquellos televidentes que estén interesados, que en el chat, en las redes sociales, pongan algún comentario con relación a la temática de derecho privado y pasarán posteriormente a recoger este libro con el licenciado Juan Carlos de León a la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra alma mater. Muchísimas gracias, doctor, por esta interesante obra que pues trae para obsequiarle también a nuestro teleauditorio. Y continuando nuestra charla con nuestros invitados, seguimos platicando con el doctor José Armando sobre el tema tan interesante en el derecho privado de cómo ha ido evolucionando y cómo ahora el apellido de un menor cambia totalmente, porque puede ser en primer lugar el apellido del padre o de la madre. ¿Qué nos puede seguir comentando al respecto? Claro que sí. Es un tema bastante interesante. Puedo hacer el comentario que en Estados Unidos el apellido que se toma es el apellido del varón, inclusive la esposa ya deja de tener su apellido paterno y se convierte en el apellido del esposo, que es solamente un solo apellido. Aquí en México tenemos el apellido paterno y el apellido materno en ese orden. Sin embargo, debido a la igualdad de género que existe, la mujer puede decir, bueno, ¿por qué razón va el apellido de mi esposo? Quiero que vaya en mi primer apellido, y es cuestión de ponerse de acuerdo. El detalle va a estar cuando no estén en desacuerdo. Es ahí donde debe de entrar el Poder Judicial y quizás dirimir y decir quién es el que debe de tener el apellido. Pero por cuestiones culturales en México el apellido es el varón, y sería bueno saber si el varón puede decir, bueno, está bien, tu apellido está más bonito, tu apellido está más corto, o tu apellido está más interesante. Hablando de la esposa, póngale el primer apellido. Yo creo que en primer término es importante que es a través del derecho privado, porque son ellos quienes tienen que ponerse de acuerdo, dirimir esa controversia, y si en algún momento no tienen ese acuerdo, bueno, quizás ir a un tribunal y que sea el que determine eso. También, doctor José Armando, preguntarle en torno a la identidad de género en el acta de nacimiento, ¿puede reasignarse el género de la persona que lo solicite? Así lo ha establecido ya ese derecho humano que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decir que la persona tiene ese derecho, y que son cambios bastante importantes, porque no solamente es la orden al registro civil la que le cambie, sino también, imagínense, todas las repercusiones que tienen con sus documentos como persona. Y esos cambios han originado bastante. Por ejemplo, en el cuestión del deporte pueden participar ya las personas que han cambiado su género, obviamente como mujer, porque es un derecho que ellos tienen al haberse permitido. Son de los grandes cambios que está teniendo nuestro siglo XXI, y son cambios que están establecidos de manera legal. Puede hacer que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, si se han establecido en un orden jurídico, pues se tienen que respetar. Estimado teleauditorio, como ustedes pueden escuchar, es un tema en boga muy interesante en este momento con respecto al derecho privado, toda vez que son cambios significativos, no nada más en el derecho de las personas, sino también en el derecho de familia, en el derecho de sucesiones y bienes, también con respecto a las obligaciones contractuales, etcétera. Es un sinfín de temáticas que son muy importantes en este momento. Y preguntarle al doctor Rolando Castillo, con relación al derecho de bienes, estos también se han ido modificando y se han adecuado al marco jurídico. ¿Podría mencionarnos algunos cambios importantes en el Código Civil o en los códigos de otros estados que han hecho que el derecho privado ya se empiece a concebir de otra forma? Pues mira, hay que entender que la sociedad es cambiante, la forma de cómo se está evolucionando, donde ya los patrones tradicionales vienen a ser desfasados para lograr lo que se llama la igualdad y la equidad, y pues el derecho
para que al final se materialice con la justicia, que es lo que todo ciudadano, todo gobierno es el que necesita, pues tiene que dar respuestas, ¿no? Ahorita me viene a la mente sobre las sucesiones. Siempre han existido las problemáticas, desafortunadamente nunca salían a la luz y siempre vivíamos con esos patrones. Actualmente, dentro de la rama de la investigación es romper paradigmas de lo que ya está establecido. ¿Para qué? Para que las mismas condiciones salgan a la luz y se le pueda dar lo que se le llama la justicia. Existen unas condiciones sociales que se las voy a presentar para todo el auditorio. Regularmente, pues el matrimonio a través de un acta, pues bueno, se puede justificar que es una relación que se da. Muchos juristas dicen que o lo toman como un contrato, bueno, son muy particulares puntos de vista, ¿no? Pero pues bueno, cuando dentro de ese matrimonio se ejerce la sociedad conyugal o se manifiesta la sociedad conyugal, pues bueno, es un derecho que tiene la vigencia hasta que ese matrimonio quede nulo o pues hasta que ese matrimonio pues se disuelva mediante una sentencia o del acuerdo de voluntades, ¿no? ¿Qué sucede? En pleno siglo XXI, actualmente están saliendo, pues por los altos índices de fallecimiento, se está detonando los juicios sucesorios intestamentarios, ¿sí? No existe la cultura del testamento, pues bueno, esa es una condición social. Pero la persona que estuvo casada hace 3, 4, 5 años se separó de su esposa, que legalmente tiene su esposa. El acta de matrimonio sigue vigente y forma otro hogar. Tiene a alguien que no es su esposa y tiene las mismas características de un matrimonio, nada más que no tiene. ¿Quién tendría el derecho a heredar ahí de lo que pudo haber comprado él dentro de ese vínculo que se formó? Si nos vamos con la cuestión positivista, pues sería la mujer. ¿Por qué? Porque prevalece un acta de matrimonio, porque no hay nada en contrario. Ahora, si nos vamos con las teorías reconstructivistas, que es dar la justicia, que es equiparar a quién le corresponde cada quien y sobrepasando las condiciones sociales, porque todavía no está materializado. Entonces, esos son los cambios que se tienen que dar actualmente, esas formas de cómo se tiene que dar el derecho a cada quien que le corresponda. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado un cuaderno de jurisprudencia específicamente sobre el tema del concubinato, que se me ha hecho muy interesante también. ¿Podría comentarnos algo al respecto? Sí, el concubinato pues tiene las características que es propias de un matrimonio, pero para que se pueda dar el concubinato no tiene que estar unido en matrimonio mediante un instrumento. Entonces es ahí donde entra la controversia. ¿Por qué? Porque no se da el concubinato porque pues bueno, se encuentra impedido porque existe un acta de matrimonio. Entonces, yo creo que tiene que darse una figura distinta. La Suprema Corte ha avanzado totalmente sobre estos casos o estas situaciones que, como lo vuelvo a repetir, siempre han estado, siempre han estado, no han salido a la luz. Por decir, la pensión de alimentos retroactiva, que eso no se manejaba, la pensión de alimentos para personas que no vivan en matrimonio ni en concubinato, sino que en un momento las personas, por ejemplo, se ocupaban mucho por la misma situación laboral que tienen que estarse por meses en otro lugar fuera de su hogar, entonces tienen una vida distinta. ¿Cómo quedaban desprotegidas esas personas al momento de que regresaba a su hogar? Entonces, esos fenómenos sociales se tienen que atender y se tienen que atender con la pronunciación que tiene la Suprema Corte. Se señala que la Suprema Corte viene a satisfacer las necesidades sociales, las necesidades en cuanto a la valoración del derecho, ¿sí? Y algo muy en particular que ahorita están tomando, o los criterios, algunos criterios que toma la Suprema Corte, pues ya lo está haciendo a través de la familia del Common Law, que es el de Estados Unidos, la europea, ¿sí? Y ya se está desfasando del Civil Law, que es de la familia de la cual pues nace y florece nuestro derecho.
Otro tema interesante del derecho privado es el derecho de las obligaciones. Y al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió también un cuaderno de jurisprudencia denominado Derecho de Daños, Responsabilidad Extracontractual, que ha marcado una clara diferencia jurídica con respecto al contrato. ¿Cuál sería esta diferencia entre un contrato de acuerdo a la teoría clásica de la responsabilidad civil a diferencia de este tipo de contrato extracontractual? Mira, para poder entender, les quiero citar un caso muy en particular que rompió todos los estereotipos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto lo hace al momento de que emite una sentencia por daño punitivo. O sea, voy a entrar un poquito en la historia. Resulta que unas personas, unos jóvenes, van a un hotel, a una cadena de hoteles en Acapulco y pues dentro de los atractivos que hay en las instalaciones es poder entrar en kayak, que es unas pequeñas embarcaciones que caben 2 personas y comienzan a estar remando para dar en un lago artificial. En ese momento, pues se desestabiliza, caen al agua y como era artificial, había electricidad. Comienzan a querer salirse, la novia puede salir, el novio no puede, el hotel como puede lo saca y lo llevan. El primer punto que es analizado de la Corte es la forma de cómo el personal del hotel no estaba capacitado para dar estos primeros auxilios. 2, niegan darle la información a su pariente más cercano, que en este caso es la novia, sobre el estado de salud. Llegan los paramédicos y son los paramédicos que le dicen, no, pues ya había fallecido. No sabía si ya lo habían sacado, ya había perdido la vida. No. Entonces, ahí puede darse o se representa en esta sentencia histórica el daño que se provocó. ¿Sí? Hay daños patrimoniales y hay daños no patrimoniales, algo que no puede ser tangible, como son el daño punitivo, que es la consecuencia, por ejemplo, de este hotel, de no haber dado las condiciones para que no se pudiera ocurrir esta situación, ¿no? Y lo condenan a una cantidad muy alta en ese tiempo, repito, 2014. De 30 millones de pesos. Entonces, estos contratos, fuera de que nos sujetemos a derechos y obligaciones al momento de consentir ingresar a ese hotel, porque fue una de las teorías que manejaron los abogados, es que en el momento que tú entras, te sujetas a este estado de contrato, ¿no? De que cualquier cuestión que esté fuera de mi alcance, pues no nos hacemos nosotros responsables. Sin embargo, es una figura que está que tiene un análisis muy en particular y hay que ir distinguiendo las responsabilidades que nacen a través del contrato, ¿sí? El daño moral que pudiera darse a los papás y el daño punitivo, que es la consecuencia de no hacer. A veces la omisión trae consecuencias y en este caso, en este ejemplo, pues se materializa, ¿no? Doctor José Armando, en el mismo sentido, ¿podría darnos otro ejemplo al respecto? Sí, hay muchos ejemplos. Uno muy claro que a mí me gusta mucho fue lo que ocurrió en Estados Unidos en el ataque de las Torres Gemelas. Ahí murieron muchas personas y cuando empezaron a cuantificar cuánto le iban a pagar a cada uno, se dieron cuenta de que era diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona de 20 años que uno de 60, o uno que tenga 2 hijos, que tenga 3 hijos, las características, las responsabilidades que tenga, la educación, no es lo mismo. Se hicieron varios análisis, por ejemplo, lo que ganaba el conserje al que ganaba un CEO de una compañía. Ahí es donde se empezó a dar este tema en forma más directa las cuestiones extracontractuales. Ahora, ¿cómo determinar cuánto vale la vida de una persona? Porque el contrato es un acuerdo de voluntades, pero hay cosas que no están establecidas, pero que también forman parte de ese contrato, porque, te repito, no es el mismo pago que le vas a dar a una persona que tenga un hijo, al que tenga 3 o al que tenga 4, o si uno de sus hijos tiene necesidades especiales. Doctor Rolando, en sí,
para que nuestro teleauditorio pueda conocer un poquito más a fondo esta temática de las cuestiones contractuales. ¿Nos podría decir qué es un contrato? Bueno, es un contrato, se señala la doctrina que es un acuerdo de voluntades, y ese acuerdo de voluntades tiene que estar materializado, especificado, que sea posible. Si no es posible tanto material como legalmente, pues bueno, este contrato no cumple con las garantías y pues no se le puede llamar contrato, ¿sí? Hay que hacer la gran diferencia entre un contrato y un convenio, ¿sí? Entonces, un contrato tiene muy en particular, como lo acabo de señalar, las condiciones que se tienen que dar. Y un convenio es aquellos que nosotros podemos realizar y aunque todavía no esté materializado, no tenga los elementos legales para poderse desarrollar, pues tiene la misma validez para su cumplimiento. En caso de que no se le dé cumplimiento al contrato, dentro del mismo contrato, ¿se puede estipular alguna cláusula de penalización? Claro, hay que recordar que el contrato es el acuerdo de voluntades y al momento que nosotros nos estamos exponiendo derechos y obligaciones recíprocamente, tengo un derecho, por decir un contrato de prestación de servicio, tengo un derecho de cobrar mis honorarios y de hacer las actividades que tengo y acredito tener la capacidad para poder desarrollarla. ¿Y cuál es mi derecho? Mi derecho es que me pague, ¿sí? Mi derecho. Y la obligación de... el derecho es que me pague y la obligación que tiene la otra parte es... la obligación que tiene la otra parte es de pagarme y el derecho es de exigirme que yo haga mi actividad por la cual fui contratado. Vamos a una pausa promocional y regresamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Estamos charlando con el doctor Rolando Castillo y con el doctor José Armando. La temática, Derecho Privado, retos para el nuevo milenio. El voluntariado de la UJAT te invita a capturar momentos inolvidables. Del 13 al 15 de febrero, en los sets fotográficos que se instalarán especialmente para ti en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Puedes tomarte la foto de 10 a 18 horas con una aportación de 50 pesos, que será utilizada para el programa de becas Apadrina a un estudiante. Ven con tus amigos y captura momentos inolvidables. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Continuamos, ahora sí, en esta charla que tenemos con el doctor Rolando y con el doctor José Armando. Y para continuar con la temática, preguntarle al doctor José Armando, ¿se puede nulificar un contrato? Desde luego que sí. En las mismas cláusulas del propio contrato pueden establecerse las formas de nulidad o cuando puede cortarse ese vínculo, esa relación. Pero también existen otras, por ejemplo, cuando hay vicios en el consentimiento, hay error, dolo, mala fe, hay personas que de mala fe hacen contratos y pueden nulificarse. Doctor Rolando, para que nuestro teleauditorio comprenda un poquito más este tema de la responsabilidad extracontractual, ¿podría usted ahondar un poquito más en el tema? Bueno, para entender el tema relacionado con los contratos es preciso señalar que en todo momento nosotros nos estamos sujetando a un contrato y no precisamente que lo materialicemos donde estampemos nuestro consentimiento a través de la firma, sino el consentimiento ya bien inmerso dentro de esos contratos. Regularmente cuando nosotros adquirimos un seguro para nuestro vehículo, pues estamos sujetos a un contrato que tienen muchas cláusulas. Esas cláusulas pues no las podemos ver o no se nos entrega de forma física,
sino solamente con un pequeño recibo que nos expide, ¿sí? Estos contratos ya se encuentran regulados y se encuentran registrados y pues lo tiene la institución que es la Procuraduría Federal del Consumidor. Desconocemos, la mayoría de las personas desconocemos que estamos sujetos a un contrato, incluso cuando vamos al banco, cuando estamos contratando telefonía celular, estos contratos nosotros podemos ingresar a esa página y ahí vienen esos contratos, y esos contratos tienen como características o son denominados o llamados los contratos de adhesión. O sea, ahí están. Esos contratos nosotros los podemos hacer válidos en cuanto a su incumplimiento. Podemos obligar forzosamente a que se cumplan. O en su caso, con otra de las consecuencias que puede derivar de algún detalle o problema que tuviéramos con los contratos, pues bueno, pedir que ya no tenga esa vigencia. Yo ya no me quiero sujetar a esos derechos y a esas obligaciones. Las consecuencias que pueden haber por no cumplir el contrato tiene como consecuencias una responsabilidad civil. Y esa responsabilidad civil recae mucho más allá de lo que pudiéramos haber contratado. Bueno, es decir, si al momento de que contrato una telefonía celular y es la única con la cual tengo comunicación y que en ese momento no puedo yo, el internet me falla y la compañía a la cual yo le estoy pagando ya no tengo internet y por esa causa traiga como consecuencia el que no pueda tomar los cursos que se están dando a través de una videollamada o de alguna plataforma digital, pues esa sería como una responsabilidad por la falta del cumplimiento de ese contrato. Son las consecuencias que se puede dar, independientemente de que no me está dando el servicio por el cual yo contraté. Doctor José Armando, en otro tema y por otra parte, el derecho de familia también ha provocado que en los códigos civiles el derecho privado empiece a tener otros matices jurídicos, como en el caso del matrimonio igualitario, la adopción, el divorcio incausado, concubinato, entre otros temas de esta índole que han provocado un cambio rotundo de paradigma jurídico dentro de una sociedad. Preguntarle, ¿cómo están las cosas con respecto a estas temáticas? ¿Nos podría comentar tantito? Son varios los temas y hablar con cada uno de ellos nos llevaría bastante tiempo. Pero lo que sí debemos entender es que ya son otros tiempos. Las leyes se están cambiando, se están adaptando. Hoy en día existe mayor protección a las minorías, como en el caso de las personas homosexuales o a las personas que tienen ese tipo de características. La ley los protege y tienen derechos que tienen que ser respetados. Existe también el asunto de la protección al interés superior del menor, que es el tema que bien aborda el doctor Rolando, donde se mencionaba hace rato el tema de la pensión alimenticia. Si, por ejemplo, algún papá no reconoció un hijo, pero más adelante él lo reconoce, tiene la obligación de proporcionar los alimentos que no le dio. Eso anteriormente no existía. Entonces, el derecho de esas minorías, la protección que la ley hace a ese tipo de personas, es lo que debemos de entender, que deben de aceptarse y que deben de ir progresivamente protegiendo más esos derechos para que el ser humano pueda sentirse protegido de que la ley efectivamente le brinda esa protección. Entonces, estamos ante un cambio radical de un paradigma de derecho privado para este nuevo milenio, doctor Rolando. Sí, definitivamente el derecho privado se tiene que ver desde el punto de vista humano. La Constitución hace referencia y por cuestiones lógicas jurídicas, lo primordial es el ser humano y todos los derechos que trae inmerso. Hablar sobre
el derecho de familia y que se encuentra dentro del derecho privado, pues bueno, ya hay un jurista, que Antonio Chicú, que señalaba que no se puede tratar el derecho de familia dentro del derecho privado porque tiene características muy propias, tiene una forma distinta de ser tratado. Es más, existe el Estado mismo es quien interviene para poder satisfacer o poder garantizar el bienestar para los grupos vulnerables. Grupos vulnerables, niñas, niños, adolescentes o los adultos mayores que ya por las cuestiones de edad, pues bueno, se encuentran en estado de vulnerabilidad. Las personas que tienen problemas sociales o físicos en los cuales no pueden ser atendidos, pues el Estado entra. Entonces, si vemos una pequeña diferencia entre cuestiones del derecho civil, que ahí es de estricto derecho, que ahí el Estado lo único que pone los mecanismos para que se dé una administración de justicia entre los particulares, aquí estamos viendo que el derecho de familia cambia totalmente. Entonces, las condiciones se están dando, ha evolucionado, como lo repito, el ser humano tiene que ser lo primordial y el Estado en todo momento tiene que atender estos mismos derechos, ¿sí? Poder garantizar lo que se le llama bienestar, ¿sí? Sí, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una diversidad de criterios protegiendo los derechos humanos. De hecho, le daba lectura el otro día a un criterio emitido por la Suprema Corte con relación a que, aunque las personas ya cumplan la mayoría de edad, también si los padres no cumplieron con la pensión alimenticia, la persona, aunque sea mayor de edad, tiene derecho a una pensión alimenticia retroactiva. Entonces, esto significa un total cambio de paradigma en los códigos civiles con la emisión de estos criterios. ¿Qué nos puede comentar, doctor José Armando? Correcto, no solamente el hecho de que el menor, que es persona adulta, no recibió la pensión, también